La esperanza en las promesas de Dios. Lamentaciones, capítulo 3, del versículo del 19 al 27. Y vamos a empezar invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir las luces, que sea el Espíritu Santo a guiarnos, a hacernos comprender la palabra de Dios, lo que Él nos quiere regalar, que ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Y juntos decimos: Rey celestial, consolador, Espíritu de verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de la vida. Ven, habita en nosotros, purifícanos y sálvanos, tú que eres bueno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El libro de las lamentaciones. Digamos un poquito para tener en la mente, este libro consta de 4 poemas. 4 poemas, 4 lamentaciones. Y la época de la composición de estos poemas que la componen, Lamentaciones, fue el periodo del exilio, entre la destrucción de Jerusalén, entre el año 587 a.C. y el edicto de Ciro, en el año 538 a.C. Pero hay algunos estudiosos que dicen que estos poemas de Lamentaciones han sido escritas después que el pueblo de Israel vuelve hacia la tierra. La mayoría dicen que es entre la destrucción de Jerusalén, porque como ustedes pueden ver, y les voy a invitar a que cuando se termine el tema o el día de mañana puedan leer estos cuatro poemas que son interesantes, se van a dar cuenta, ¿no? Cómo está estructurado estos poemas. Se trata de un caso único en la literatura del Antiguo Testamento. Estamos ante una especie de biografía del sufrimiento. Es interesante cómo este orante, esta persona orante, escribe una biografía de su propio sufrimiento. Así como también nosotros tenemos muchas experiencias en nuestra vida personal, y a veces lo narramos a las otras personas, lo contamos a nuestros amigos y hacemos, digamos, un tipo de biografía de lo que estamos viviendo. Este libro de Lamentaciones, el orante, la persona, digamos, el hombre que escribe estos poemas, cuenta, narra el por qué está sufriendo. Y nosotros lo vamos a ver especialmente en el poema que lo encontramos en el capítulo 3. Es un poema muy complejo que tiene algunos cambios bruscos de sujeto y objeto, así como en la actitud interior del orante. El libro de las Lamentaciones es interesante porque el orante nos invita a nosotros, lectores, que nos acercamos a la palabra de Dios, ¿a qué? A ir descubriendo lo que el orante está viviendo en el corazón. Es como que al lector le dice: te doy el espacio para que tú puedas descubrir lo que yo estoy viviendo en el interior. El personaje que habla se presenta de manera sencilla y anónima en el poema 3. En el versículo 1 dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su furor. Él se presenta como un hombre que está sufriendo, como una persona sujeta a la aflicción y a la desesperación. Y muchos autores lo llaman que es las lamentaciones de profeta Jeremías. Pero ahí hay una divergencia donde algunos dicen sí, es de Jeremías y otros dicen no. Pero se le conoce como el orante, la persona
que se pone delante de Dios y muestra lo que él está viviendo en la oración. Ya el inicio de este poema que nosotros vemos ya nos muestra que es el hombre, quiere decir la humanidad. También algunos lo ponen como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está sufriendo. Y podemos nosotros también ver que, siguiendo adelante, en el capítulo 3, en el poema 3, del versículo 2 al 18, se mantiene el tono de lamentación individual. El orante lamenta su vida, una historia de dolor que se refleja en múltiples aspectos. Y esto es interesante porque el, el orante lamenta en primera persona. No es el nosotros colectivo, es el yo. Porque también, ¿por qué digo que es el yo? Porque en este proceso el orante tiene que llegar a descubrir que hay un tú con mayúscula. Se parte del yo que está sufriendo en este momento, pero tiene que descubrir, mientras está delante de su sufrimiento, tiene que descubrir un tú. En estos versículos del 2 al 3, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que dice? Me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Contra mí vuelve y revuelve su mano todo el día. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Ya nos dice que el orante está poniéndose en una actitud de ¿qué? De sufrimiento. Es como que todo el día está sufriendo. Todo el día está sufriendo. Y además comienza a especificar de los males que los laceran, un continuo sufrimiento físico. Se añade la imposibilidad psicológica de salir de la situación en la que se encuentra, hasta el punto de presagiar la proximidad del fin. Digamos, no se va a terminar este sufrimiento. Ni siquiera es capaz de formular una oración que le sirva de catarsis. Al versículo 8 del poema 3 podemos leer, aunque grito y pido auxilio, él sofoca él sofoca mi plegaria. Ha cercado mi camino con sillares, ha torcido mis senderos. El sufrimiento de este orante es tal que al versículo 8 dice, propio, aunque grito y pido auxilio, él no me escucha. El orante está en un momento propio de una grande aflicción. Es decir, que por más que él rece, por más que él se dirija hacia Dios en la oración, no es escuchado. Y aún más, todo esto le lleva a qué? A una pérdida de la esperanza en el Señor. Y lo vamos a ver en el versículo 18. Tampoco puede esperar nada de la gente, ya que se ha convertido en el hazme reír de sus despiadados conciudadanos. Podemos leer en el versículo 14, que dice, soy la burla de todo mi pueblo, su copla todo el día. Primero, no hay una escucha de parte de Dios. Y después es el hazme reír de su pueblo. ¿Se dan cuenta cómo está este orante? Es como que nos está revelando, está abriendo el corazón al lector, a nosotros que somos lectores, nos está diciendo, estoy en un momento de aflicción tal
que siento que Dios no me responde. Y además, no solo Dios, también el pueblo. La relación siempre es horizontal y vertical, con Dios y con los demás. Y hay algo importante, ¿no? Que la primera parte de esta lamentación, que es del versículo del 1 al 18, concluye con una mirada hacia su interior. El versículo 18 es fantástico porque ahí concluye la primera parte. En el capítulo, en el capítulo 18 podemos leer: me digo, ha fenecido mi vigor y la esperanza que me venía del Señor. En el versículo 18, propio, concluye con una mirada hacia el interior. Me digo, es como digamos, me digo a mí mismo, en la que se resume una actitud ante el sufrimiento que le consume. Me digo a mí mismo. Es sumamente interesante la conclusión de la primera parte de Lamentaciones, capítulo 3. Ha fenecido mi vigor, ya no tengo fuerzas, estoy cansado, no tengo energías para esperar. Y llega a decir, y la esperanza que me venía del Señor. En su interior se esconde una doble convicción que se manifiesta en el exterior. Se ha acabado mi vigor. Y en el interior, la esperanza que me venía del Señor. Una doble convicción. Primero, que se ha acabado mi vigor. Ya no tengo fuerzas. Estoy cansado sumamente. He luchado tanto que mi vigor está viniendo menos. Y en lo interior, la esperanza que me venía del Señor. Todavía tenía una esperanza en el Señor. Ahora se está acabando. Justamente cuando termina el versículo 18, empieza la segunda parte de nuestro poema. Y aquí, en el versículo 19 que empieza el poema que nosotros vamos a ver esta noche, hay un cambio de forma verbal. Está al perfecto, al imperativo, que lo vamos a ver cuando vamos a hacer la lectura. Indica un cambio de tema y de modo. Está cambiando el tema. Del versículo del 1 al 18 es una lamentación al negativo. El orante está desesperado. No hay vida, no hay esperanza para él. Está propio como en la tumba vacía. Está muriendo. Y ahora hay un cambio del versículo 19 en adelante. Podemos ver y vamos a ver un nuevo tema y cómo el orante se pone delante del Señor. El orante adopta un tono didáctico con profundas raíces sapienciales que se prolonga hasta el versículo 39. Sin embargo, esta sesión es del 19 al 39. Nosotros lo vamos a tomar del 19 al 27. El versículo 19 es una queja dirigida al Señor, como si el orante dijera: Señor, ya casi no me queda esperanza. ¿No te importa? ¿No eres capaz de recordar por un momento mi continua miseria? El orante llega propio a un punto de que, de una queja, ¿no? Es un orante que tiene coraje. Es un orante que llega al punto de decir: Señor, despierta. Nos estamos ahogando, como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los discípulos, ante una tempestad. Maestro, despierta. ¿No te importa que nosotros perezcamos?
En esta misma situación está el orante del libro de Lamentaciones. ¿No te importa? ¿No recuerdas la historia, lo que tú has realizado en tu pueblo Israel? Tanto el cambio de personajes y el ritmo de su intervención, que es del yo al nosotros, para volver al yo, hay este juego. Primero, el orante se pone en primera persona. Le dice al Señor, recuerda, Señor, recuerda mi miseria, recuerda mi vida errante. Se pone en primera persona. Y después va hacia el nosotros, que quiere decir el pueblo de Israel, que está sufriendo en el exilio. Y después vuelve al yo. Yo te pido que intervengas con sus préstamos literarios, ¿no? Lamento individual, lamento comunitario. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros abrimos el libro de Lamentaciones, siempre hay una oración, una súplica, una poesía, un poema, siempre individual? Es la experiencia del orante en primera persona, pero siempre en modo comunitario. La oración personal siempre tiene que ver con lo comunitario. Nos decía ayer el padre David, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestra oración personal, también lo estamos haciendo dentro de un ambiente comunitario. Es lo que podemos ver en el libro de las Lamentaciones. Muy bien, ahora vamos a nuestro texto. ¿Qué tenemos? Vamos a leerlo. Si ustedes tienen su Biblia, va a haber algunos cambios, los que tienen la Biblia latinoamericana, los que tienen la Biblia de Jerusalén, hay algunos cambios grandes sobre la traducción. Yo he intentado hacer una traducción desde el hebreo. Entonces, algunas Biblias van a tener algunas traducciones diversas. Por eso vamos a leerlo, lo que he intentado traducir. Recuerda mi miseria y vida errante. Todo es ajenjo y amargura. Lo recuerda y se hunde mi espíritu dentro de mí. Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar. Que el amor del Señor no ha acabado, que no se ha agotado su ternura. Mañana a mañana se renuevan. Grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, me digo. Por eso en Él esperaré. Bueno es el Señor para quien lo espera, para todo aquel que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud. Ya en el texto podemos ver algunos verbos importantes. Y esta segunda parte del poema está dividido en tres escenas, en tres esticos, ¿no? Según los poemas, en tres esticos. Y podemos ver del versículo 19 al 21. Vamos a verlo aquí. Tenemos memoria y esperanza. Recuerda mi miseria y mi vida errante. Todo es ajenjo y amargura. Los primeros. El orante está encerrado en sí mismo. Manifiesta en la descripción de su desgracia personal. Lo podemos ver del versículo del 1 al 18. Pero da paso a una reflexión sobre el pasado. Este verbo, recuerda mi miseria y mi vida errante. Él está haciendo memoria de qué? De su vida del pasado. Le está diciendo, mira, recuerda que yo ya he vivido
en la miseria y he tenido una vida errante. Este salir de sí mismo puede significar el comienzo de una curación espiritual radical, de una oración transformadora. ¿Y el orante qué hace? Un ejercicio de una memoria histórica. Abre la puerta a una nueva configuración del futuro. Este estar, recuerda, si ustedes se pueden fijar, del versículo 19 al 21, encontramos 3 veces el recuerda, recuerda, recuerda. Es como que le está diciendo, mira mi pasado, tú sabes lo que he sufrido, tú sabes mi aflicción, tú conoces toda mi miseria. Aquí quiero hacer un paréntesis, el ejercicio de una memoria histórica. Paréntesis para nosotros, ¿no? Para nosotros es importante también hacer memoria de cuándo Dios nos ha salvado. Todavía no cierro la paréntesis. Tenía un padre espiritual algunos años atrás que él me decía lo siguiente sobre la memoria histórica. Decía que es bueno tener algunos puntos de referimiento sobre cuándo y dónde y cómo Dios nos ha salvado en nuestra historia de salvación personal. ¿Por qué? Cuando estamos en un momento difícil, de crisis, de sufrimiento, de aflicción, uno tiene que volver a ese encuentro de salvación. Tiene que recordar y hacer memoria de cuán bueno ha sido el Señor conmigo. Entonces, nosotros con este texto de Lamentaciones también podemos aprender a tener una memoria histórica de la salvación de Dios. Y esto, cierro paréntesis, y esto para el orante del poema 3, se le abre una nueva configuración al futuro. Hay esperanza. Recordar es como que te da una esperanza de que el Señor volverá a salvarte. El orante de nuestro poema pide por el momento a que el Señor recuerde su miseria y su vida errante. Y lo podemos ver en el versículo, en el capítulo 1 de Lamentaciones, en el versículo 7, que dice: Jerusalén recuerda sus días de miseria, de vida errante, cuando su pueblo sucumbía ante el enemigo sin que nadie viniera en su ayuda. El orante tiene una memoria, sabe que también es el pueblo. El pueblo ha hecho experiencia de sus días de miseria y de vida errante. Por eso estas dos connotaciones es personal, pero también es comunitario, es el pueblo. Jerusalén recuerda. ¿Por qué el orante ha llegado a una aflicción total? Porque se ha olvidado. Ha olvidado a su Señor. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Israel olvida quién le ha sacado de Egipto? Construye sus ídolos. Se cree que él puede salvarse a sí mismo. Entonces, es cuando entra en una aflicción. Por eso, esta continua memoria le hace vivir en el presente siempre en relación a Dios. Por eso, recuerda. Mientras que en el versículo 20
lo recuerda y se hunde mi espíritu dentro de mí. El orante lo recuerda. ¿Y cómo? No solo para hundirse más, porque hay un silencio divino. Es como que el orante insiste, recuerda, recuerda. Este verbo, hay una insistencia en el orante de decir, por más que recuerdo, por más que quiero hacer memoria, mi espíritu dentro de mí está afligido, porque el silencio de Dios es tan profundo que no hay una respuesta. En el Salmo 44, el versículo 26, también entendemos aquí, nuestra alma se hunde en el polvo, nuestro vientre está pegado al suelo. Es el alma que se hunde en el polvo. Es el alma del orante del poema 3, que su espíritu se hunde dentro de sí. Y aquí, en el 21, también podemos ver que hay un tipo de catarsis de la memoria. La falta de esperanza manifestada en el versículo 18 se transforma ahora en esperanza. Hay algo que le anima al orante a seguir esperando. Ahora deja de concentrarse en sí mismo de manera, con una palabra moderna, narcisista, y se dispone a dar una lección sobre el amor del Señor y la actitud de los afligidos ante el sufrimiento. Y esto lo vamos a encontrar en el versículo del 22 en adelante. El versículo 21. El orante intenta traer de vuelta algo a la memoria. Es como que intenta recordar. La palabra hebrea para memoria en este texto es lev, que significa corazón, por la que la traducción literal de esta frase sería, espero algo, traigo de vuelta a mi corazón, pero algo traigo de vuelta a mi corazón. Y esto sobre el corazón es muy importante. Hablar del corazón en el texto bíblico, donde nosotros guardamos el encuentro, la memoria que tenemos con Dios. ¿Cuál es el espacio más sagrado que el ser humano tiene? Es el corazón. Ahí es donde Dios y el hombre pueden encontrarse. Es el lugar, el espacio más íntimo que tiene la persona. Es como traer de vuelta el corazón, es volver a la fuente. El orante quiere recordar algo que resucite su esperanza muerta. Por, por eso tendré esperanza. Mire, aquí es fantástico. Tanto ha insistido el orante en recordar, es porque quiere que algo resucite su esperanza, que está muerta. Todavía mantiene la esperanza que el Señor le donará una palabra de vida. Y aquí también podemos hacer, abro paréntesis, podemos hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces de nosotros en nuestra vida de fe hemos sentido el silencio de Dios? ¿Y cómo lo hemos vivido? Yo creo que muchos de nosotros que vivimos nuestra fe también hemos sentido el silencio de Dios.
y cómo ha sido también nuestro modo de ponerse delante del silencio divino. Y esto es interesante para mí, Lamentaciones es como que nos invita a tener coraje de decir, Señor, estoy aquí, no te entiendo, estoy afligido, háblame, pero sigo esperando. No te escucho, no me respondes, pero sigo insistiendo en la oración. Esto también para nosotros nos ayuda a tener más confianza cuando sentimos que el silencio de Dios hace parte también de nuestra experiencia de fe. Aquí hay una pregunta antes de pasar al versículo del 22 al 24. La estrofa queda sin una conclusión. Ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar. ¿Qué le hace esperar al orante? ¿Qué es lo que espera? ¿O a quién espera? Y la pregunta que podemos hacernos es la siguiente. ¿Qué puede recordar el orante que devuelve el dinamismo a su esperanza abatida? ¿Qué puede esperar el orante que devuelva dinamismo a su esperanza abatida? Y tenemos el versículo del 22 al 24. Que el amor del Señor no ha acabado, que no se ha agotado su ternura. Mañana, mañana se renuevan. Grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor. Me digo, por eso en Él esperaré. Esto es fantástico. La pregunta, ¿no? ¿Qué puede recordar el orante que devuelva dinamismo a su esperanza batida? Aquí está la respuesta. El poeta nos ofrece tres términos que definen con precisión la actividad salvadora del Señor con su pueblo. ¿Se trata de qué? De misericordia, ternura y fidelidad. Y todos estos tres términos están relacionados con el afecto. Lo que espera el orante para que vuelva a tener un dinamismo de esperanza es propio la misericordia, la ternura y la fidelidad. El orante pone en primer lugar su afectividad. Digamos, es la misericordia que Dios tiene conmigo el que me salvará. Los tres términos se pueden resumir en dos conceptos fundamentales: misericordia y lealtad. El primero de ellos puede desplegarse en amor, benevolencia, afecto, clemencia, compasión. El segundo en lealtad, que se despliega en fidelidad y compromiso. Esto, para nosotros, también nos invita mucho, ¿no? ¿Qué dice nuestro texto? Que la misericordia, el amor del Señor no ha acabado. El orante dice, bueno, yo conozco que el amor del Señor no tiene fin, es eterno, porque no acabará. Esto es la certeza de quien ha tenido una experiencia de fe, de quien ha sentido del pueblo que ha sido salvado
liberado de la esclavitud, ha hecho la experiencia de la muerte hacia la vida. Por eso dice, no ha acabado, que no se ha agotado su ternura, acabado y agotado, que la salvación no viene de sí mismo, que la salvación le viene de Dios. Por lo tanto, la ternura y el amor no termina. Y mañana se renuevan. Esto es fundamental. La elección de Dios con su pueblo Israel es eterno, es para siempre, pero que todos los días se va renovando. Todos los días el pueblo de Israel tiene que elegir a su Señor. Y cuando el orante dice, mañana se renueva, agrega una grande exclamación. Grande es tu fidelidad. Les decía al inicio que es necesario, ¿no? Que el orante llegue a decir tú, porque decir a Dios tú en la oración es reconocer una identidad, una identidad. Yo me dirijo hacia un rostro, hacia una persona. Por eso decir tu fidelidad. Eres tú quien me ha salvado. Eres tú quien me liberará de mi aflicción. Por eso las tres virtudes divinas se encuentran por encima y más allá de sus correspondientes humanas. Ya no puede agotarse ni desgastarse, dado que día tras día vuelven a ser renovadas por el Señor. ¿Quién lo renueve? ¿Quién lo renueva? Es Dios, es el Señor. ¿Por qué? El orante y el pueblo de Israel ha hecho experiencia de que cuando se olvida de su Salvador, de su Señor, es infiel. Vuelve a la esclavitud, porque la fidelidad está en el Señor, no en nosotros, no en el orante ni en el pueblo de Israel. Es el Señor que renueva su fidelidad con nosotros, día tras día, porque conoce nuestro corazón. El versículo 24, el orante vuelve sobre sí mismo en tono reflexivo. Después de hacer esta experiencia profunda, una experiencia que podemos ver, ¿no? Que dice, el amor del Señor no ha acabado, que no se ha agotado su ternura y que el Señor lo renueva y que sabe que en el momento de su aflicción tiene una certeza grande que grande es la fidelidad del Señor. El Señor es fiel a su promesa. El Señor no faltará a la palabra dada. Su promesa es eterna. Eso nunca se agotará. Esta es la certeza de un orante que está viviendo una aflicción profunda, en una desesperación, pero que continúa a esperar, que continúa a estar fundamentada en la roca fuerte, que es su Señor, porque la fidelidad le viene del Señor. Y en el versículo 24, el orante tiene un tono reflexivo. Mi porción es el Señor, por eso esperaré en Él. Este aspecto del significado
aparece con frecuencia en el Salterio del Salmo 16, del versículo del 5 al 6, que nos dice: el Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Si ustedes se dan cuenta que el poema 3, Lamentaciones 3, nos, nos recuerda algunos personajes, algunos libros sapienciales, pero también otros libros. ¿A quién? Un personaje que ha sufrido tanto, que podemos ver como nuestro orante de este poema 3, el libro de Job. El libro de Job, pero también muchos salmos hablan de la aflicción, pero muchos salmos también hablan que el Señor se ha elegido un pueblo como herencia, como lote que le pertenece. Y esto al orante le hace volver a la fuente, como decir, ¿no? El orante dice: pertenezco al Señor. La porción que me toca, la porción de mi vida, lo que yo soy, es del Señor. Él me ha elegido. Por eso esperaré en Él. Aquí hay algo fundamental. Aquí podemos ver que el orante ya sabe en quién esperar. Porque aquí dice: mi porción es el Señor. Es el Señor. Y después dice: por eso esperaré en Él. Ahora se está dirigiendo propio al Señor. Por eso esperaré en el Señor. Y el Salmo 16 nos hace entender y ver, ¿no? El Señor es el lote de mi heredad y mi copa y mi suerte está en tu mano. Sí, la heredad es el Señor y la suerte está en la mano del Señor. Por más aflicción grande, por más sufrimiento que uno tenga, uno puede llevar el yugo de su sufrimiento, porque su heredad es el Señor. Y el salmista llega a decir: me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Aquí tiene que ver con el orante y el salmista, que sabe a quién le pertenece. Aquí estamos hablando de la pertenencia. Pertenezco a Dios. Por más que venga una tempestad fuerte, yo sé a quién le pertenezco. Esto es importante para nuestro camino de fe, la pertenencia a Dios. También podemos encontrar en algunos salmos, el Salmo 142, el Salmo 73 y otros muchos salmos que habla sobre la porción, el lote y la heredad, que tiene el mismo sinónimo de heredad. Y aquí hay algo importante que lo vamos a ver, ¿no? Cómo el Señor ha elegido a Israel como propiedad particular. El Señor se ha elegido una herencia particular. Y lo podemos ver claramente en el libro del Deuteronomio, capítulo 32, del versículo del 8 al 9. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Israel. La porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue la lote de su heredad. Aquí nosotros podemos ver que el Señor ha elegido a Israel como una propiedad particular.
El Señor ha elegido a su pueblo, pero también el pueblo de Israel tiene que elegir a Dios como su heredad. La relación con Dios no siempre es recíproca y nosotros lo podemos ver en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel a veces en su ánimo generoso que dice, sí, sí, nosotros, todas nuestras familias, todo el pueblo, seguiremos al Señor, escucharemos lo que Él nos dice, observaremos sus mandatos, pero se dan la vuelta y se olvidan que ellos han elegido como herencia a Dios, como su heredad a Dios. Y ahí es cuando se presenta el que uno se fabrica ídolos, dioses a imagen y semejanza de ellos mismos. Por eso, el nuestro orante conoce la fidelidad de Dios. El pueblo de Israel conoce la fidelidad de Dios porque Dios ha elegido a Israel como su heredad. Y dice como su heredad particular. Él ha elegido a Israel de todo, entre todos los pueblos, y lo ha hecho parte de su herencia. Él ha elegido libremente a Israel. Y Israel, el pueblo de Israel, también está invitado a elegirlo. En el versículo 21, ejerciendo la memoria histórica, el orante ya había dicho, por eso esperaré. Ahora, en cambio, el poeta añade un matiz importante, por eso esperaré en él. La esperanza que el orante había decidido cultivar en el versículo 21 ahora tiene nombre y apellidos, es el Señor. Antes decía, esperaré, por eso esperaré. No decía en quién va a esperar. Ahora nos dice que Él desea cultivar la esperanza en el Señor. Y aquí hay algo importante. El orante ha sido perseverante en la oración. Ha perseverado, por eso dice, el orante decidió cultivar la esperanza, el mantenerse en esta certeza que el Señor, por más que esté en silencio, mantendrá su promesa. Cultivar la esperanza en el Señor. En los versículos del 25 al 27 tenemos algo particular. Tenemos tres puntos particulares. ¿Se dan cuenta? Bueno, bueno, bueno. Bueno es el Señor para quien lo espera, para todo aquel que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud. Como podemos ver, a las tres virtudes del Señor, misericordia, ternura y fidelidad, se añade ahora la mención de un triple bueno es, aplicado al Señor y a dos disposiciones del alma. Bueno es el Señor, para quien lo espera, para todo aquel que lo busca. Y nosotros podemos darnos cuenta que la esperanza, el esperar, tiene que ser activo, dinámico. La disposición del alma tiene que ser una que se pone en camino y busca. Y nosotros podemos ver también en algunos salmos que dicen, ¿no?
Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Por eso es una esperanza activa, una esperanza que te pone en camino y busca al Señor. Es como el cantar de los cantares, ¿no? Buscaré al amado de mi corazón. Día y noche buscaré de contemplar tu rostro, Señor. También con esto, bueno es el Señor, bueno es el Señor, también podemos ver en el Salmo 145, el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Y aquí nos hace venir a la memoria Génesis, el inicio de la creación. Y Dios vio que todo era bueno. Es la bondad le pertenece a Dios. Es bien cierto que la bondad del Señor se manifestaba en aquellos que esperaban en Él y lo buscaban. Por eso, esperar también es buscar. Yo no espero pasivamente. Cuando uno está viviendo un momento en donde el silencio de Dios hace parte de nuestra experiencia de fe, no podemos sentarnos tranquilos y decir, el Señor hablará. No, tenemos que buscar, tenemos que poner los medios como el orante. El orante continúa a dirigirse al Señor, a suplicar al Señor. Busca, se aflige, pero continúa a alzar la voz y decir, Señor, por favor, recuérdate, recuerda lo que tú has hecho conmigo. Recuerda que soy tu heredad. Jeremías lo expresa muy bien. Entonces, cuando ustedes me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Cuando me busquen, me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Jeremías capítulo 29, versículo del 12 al 13. Ya Jeremías nos dice, ¿no? Que cuando le invoquemos, le supliquemos, Él nos escuchará. Cuando le busquemos, se dejará encontrar. Él se deja encontrar. En otras palabras, Él se hace el encontradizo. ¿Por qué? Porque hay un movimiento del corazón, del alma del orante hacia Dios. Cuando el pueblo de Israel le suplicaba, le invocaba, Dios veía su sufrimiento. Éxodo, capítulo 13. El lamento de los israelitas subió hasta el cielo. Dios miró hacia su pueblo y vio su sufrimiento. Por eso llama y envía a Moisés a salvar su pueblo, porque su pueblo estaba en la esclavitud. Esto es importante. El orante hace esta misma experiencia del pueblo de Israel. Es bueno esperar en el Señor, pero también buscarlo. También en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Entonces buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno es el Señor para quien lo espera, para todo aquel que lo busca. Buscar al Señor en tu momento, en el momento de la aflicción del orante, hace que Él se deje encontrar, pero es una búsqueda
con todo el corazón y con todo el alma. Quiere decir con toda tu persona, con todo lo que tú eres. Buscar al Señor. Y Él se dejará encontrar. La actitud proclamada por el orante no debe ser de simple espera, sino de una esperanza activa. Esta esperanza activa no debe estar expuesta a las posibles reacciones incontroladas de un hipotético espíritu atormentado. La esperanza debe cultivarse en silencio, es decir, con docilidad. Esto es importante, ¿no? ¿Cómo cultivar la esperanza en nuestra vida? Todos tenemos la experiencia de que nuestra vida no siempre, nuestra vida de fe no siempre es así horizontal. Hay montañas que uno sube o que uno baja, ¿verdad? Ese es el dinamismo de nuestra fe. No hay una fe estática. Si nuestra fe está estática, hay que hacernos una pregunta. ¿A qué Dios le rezamos? Esto, cuando hay una vida de fe muy estática, es un signo de que de verdad nuestra relación con Dios se está enfermando. Es necesario preguntarnos, ¿no? ¿A qué Dios le rezamos? Porque Dios siempre nos pone en movimiento. Y hablar de la esperanza es una esperanza activa para un creyente, una esperanza que está en búsqueda de qué? En búsqueda del encuentro con Dios. Como decía el Papa Francisco, ¿no? En Evangelii Gaudium, les invito a que renueven su fe todos los días, que renueven el encuentro con Cristo todos los días. No basta hoy, todos los días. Así como el Señor mañana renueva su fidelidad por el hombre, también nosotros podemos renovar nuestra adhesión a Dios. La esperanza debe cultivarse en silencio. En silencio quiere decir estar dócil a lo que el Señor nos quiere regalar, dóciles a sus promesas. No es un silencio, bueno, yo me quedo aquí, estática, y Dios hablará. No, es estar dócil a lo que el Señor te quiere donar, para estar disponibles a reconocer cómo Dios actúa en nuestra vida. La estrofa concluye con una advertencia de tipo sapiencial. La persona debe cultivar desde la juventud la disponibilidad a la normativa divina y a las consecuencias. Y esto es importante porque en el versículo 27, ¿qué nos dice? Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud. Aquí está. Si queremos vivir esta relación de encuentro con Dios, el orante también dice, hay que cultivar la esperanza desde la juventud. Pero como sabemos, y el pueblo de Israel sabe que cuando él elige, adhiere a Dios, hay también de las consecuencias. Tiene que renunciar a un modo, a un estilo de vivir y acoger lo que Dios le pide. Y nosotros en el pueblo de Israel sabemos, ¿no? Que lo que Dios pide, que el pueblo de Israel pueda elegirle como su único Señor, que no tenga ídolos, que lo elija sobre todas las cosas y que sea una elección desde el corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Quiere decir, es una adhesión radical, una adhesión total. Y eso tiene sus consecuencias. ¿Qué quiere decir?
Las consecuencias es cargar con el yugo, como diría Jesús en el Nuevo Testamento, cargar con su propio yugo y seguirle. ¿Y qué quiere decir también? Que adherir al Señor tiene sus propias consecuencias. También hay sufrimientos, también hay aflicciones, pero hay que esperar en el Señor, sabiendo que las promesas del Señor siempre se cumplirán. Y los versículos del 28 al 36 podemos ver que nuestro, nuestro orante va poco a poco llegando a una experiencia más profunda de que Dios sí cumple sus promesas, que la fidelidad de Dios se realiza en el perseverar en la oración, que la esperanza de Dios nace de la fidelidad del Señor. Yo he terminado y si desean hacer preguntas, estoy disponible.